Agora já vejo já consigo compartilhar pantalla. Me avisem em que momento eu posso começar a compartilhar, ok? ¿Nos escucha, Luis? Agora te escucho, Miguel. Ok, puede comenzar. Ok, ¿puedo compartir mi pantalla entonces? Sí. Dame un segundito. Me avisas si ya puedes ver. Debe estar já conseguindo ver nesse momento. Todavía no la vemos. Un segundo. Ahora sí. Ahora sí, Luis. Ya puedes Ahora empezar. entrou? Ok, perfecto. Muy bien, perfecto. Muy buenas tardes a todos que me escuchan. Es un gusto poder estar participando de este evento con ustedes. Hace bastante tiempo que no voy a Venezuela. Yo acostumbraba a ir 2 o 3 veces a veces por año y realmente siempre disfruté bastante. Y es un gusto poder aquí estar transmitiendo información para ustedes. El día de hoy vamos a tener esta charla va a estar enfocada al uso de sistema molecular, de procesos, de métodos moleculares para detección e identificación de microorganismos alteradores de calidad en bebidas. Es bastante interesante porque la industria de bebidas pasó bastante tiempo sin tener innovaciones dentro del laboratorio de microbiología. Entonces, normalmente él es bastante tradicional, ¿no? Y ya hay una tendencia de una presión bastante grande
para que los lotes de bebidas salgan el más pronto posible al mercado y también una presión de que no exista ningún problema de calidad relacionada a esos productos. Entonces, esta técnica es justamente para ayudar a conseguir liberar lotes de bebidas sin tener riesgo de contener microorganismos adulterantes en ella, sea levaduras, por ejemplo, o sea bacterias. Deixa eu mover la primera diapositiva aquí, dame un segundito. Ok. Ok. Ay, perdón. Cliqué. Ahora sí. Muy bien, como yo mencioné, el título estaba escrito bajo costo. ¿Cómo podemos tener o hablar de microbiología molecular y hablar de bajo costo al mismo tiempo? Es porque esta técnica se mezcló con un formato llamado formato ELISA. Como ustedes pueden ver, en esta parte aquí de abajo, ustedes encuentran esta placa. Esta placa es bastante usada en pruebas que son formatos ELISA o de reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, es una técnica bastante, con costo bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la idea aquí? La idea fue utilizar una técnica molecular, ahí vamos a detectar entonces organelas moleculares, en este caso vamos a detectar específicamente RNA del microorganismo, y vamos a fijar, vamos a hacer con que este RNA se quede atrapado, capturado por esos microtubos en las placas y después vamos a generar ahí la formación del color azul que va a indicar la presencia de ese microorganismo. Entonces, ¿cuál sería la parte diferente en términos de procedimiento? Ustedes están viendo que hay una cantidad bastante grande de frasquitos en cada kit, ¿no? Entonces, lo que es exigido para esa técnica es un pipeteo con mayor precisión. Y esto es, ustedes van a ver, cualquier técnica de biología molecular está involucrando 30 microlitros, 10 microlitros, 20 microlitros. Entonces, por eso, ese es el formato, ¿no? Entonces, lo único que es necesario ahí es justamente tener un cuidado mayor con el pipeteo. Para que ustedes tengan una idea, yo coloqué aquí, estoy colocando aquí un listado de cuáles son los kits que tenemos para ese tipo de prueba. Los más utilizados, estoy viendo que parece que desconectó. A ver. Dale un momento que quizás. Eu vou parar de compartilhar e volver a compartilhar, talvez ajude. Ok, perfeito. Já vi que retornou. Qué bueno. Mostraron la cámara, así yo consigo saber exactamente lo que está ocurriendo ahí con la pantalla y eso me ayuda mucho. Gracias. Muy bien, perfecto. Entonces aquí ustedes consiguen ver que hay un kit que nosotros colocamos la letra D como pruebas de detección. Entonces, este primero kit es bastante utilizado para la industria de cerveza. Por eso se llama Ibriscan o Ibriscan de Beer.
Básicamente, ¿por qué? Porque él detecta microorganismos muy importantes que no estén presentes, no pueden estar presentes en las cervezas. Lactobacilos, pediococcus, pectinatos, megasfera. Entonces, ese grupo de microorganismos no pueden estar presentes en las cervezas. El más utilizado es el segundo, que es el Libriscan de Drinks. Detección en bebidas. Ah, se cortó de nuevo. Ok, retornando. Entonces, en este caso, es un kit que va a detectar una mezcla de varios microorganismos. Exactamente esta prueba es que garantiza la liberación del lot. Entonces, ¿cuál es la función de esta prueba? En estar esperando, por ejemplo, un análisis de Cándida o de Brettanomyces, que son levaduras que tardan 14 días para salir un resultado. Cuando se utiliza el Libriscan de Drinks, este resultado de ausencia de Brettanomyces, Cándida, Aliciclobacilos, ausencia se puede dar entre 24 o máximo 48 horas. Entonces, en 48 horas ya se sabe si ese lote de la bebida está listo para ir al mercado. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, una industria de cerveza puede utilizar. Yo vi que salió de la pantalla, pero yo voy a seguir conversando porque estoy todavía en la misma diapositiva, ¿está bien? Entonces, en esa situación, una industria de cerveza puede utilizar dos kits. Un que es el beer, que va a detectar o va a liberar las cervezas con ausencia de los microorganismos que mencioné antes, todo que es lactobacilos, pediococcus, pectinatos, megasfera, perfecto. Kit de O negativo en 2 días, esta cerveza no tiene problemas de alteradores. Y también, por si acaso, la misma planta de cerveza está, por ejemplo, produciendo gaseosas, jugos. Entonces, y hasta tenemos casos de vinos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada pasé toda la semana trabajando en la región de Mendoza, en Argentina, donde se utiliza mucho exactamente este kit de drinks, que son los kits para vinos. Entonces, en esa situación, con dos kits ya se va a saber en 48 horas si algún tipo de bebida tiene problemas y tienes que guardar o hacer investigación mayor. O la mayor parte son siempre negativas. Entonces, esta es la función de este kit, liberar lots. Por si acaso hay un positivo, por ejemplo, para el kit drinks. Y la preocupación mayor, como mencionamos en el caso de jugos, por ejemplo, el ciclobacilos, ¿no? El ciclobacilos. Para vinos, por ejemplo, es Brettanomyces. Entonces, ¿qué ocurre con la industria de jugos que está utilizando el kit de The Drinks y detectó un positivo? Bueno, este lot está sospecho de aliciclobacilos. Entonces se utiliza el otro kit y eso es opcional porque se puede seguir utilizando la microbiología tradicional, aislando el microorganismo y haciendo identificación de la forma tradicional. O utiliza un segundo kit, que ahora es un Libriscan con la letra I, entonces I de identificación. Por ejemplo, la industria de vinos no quieren la Brettanomyces bruxellensis. Entonces ellos utilizan un kit de Brettanomyces. O se puede, por ejemplo, si es cerveza, se puede utilizar uno para megasfera, para detectar megasfera cerevisiae. O si es la industria, si es una empresa de bebidas, puede utilizar un kit de aliciclobacilos para detectar si es aliciclobacilos. Entonces es un segundo kit como identificar para saber dentro de este grupo de microorganismos cuál es.
¿Está bien? Entonces, espero que ustedes tengan entendido cuál es la aplicación de esas pruebas, porque ahora voy a empezar a explicar cómo funcionan las pruebas. Aquí coloquei una secuencia, gran mayoría de ustedes ya pueden conocer, pero solamente coloco para recordar, ¿no? Si estamos hablando de dentro de la industria de bebidas, hablamos de bacterias anaeróbicas y es donde entra megasfera, pectinatos y momonas. La origen normalmente es el ambiente, elas estão no ambiente, estão no drenaje, techo, ropa, equipo, formam biopelícula, formam biofilm. Y sí, ¿qué tipo de problema ese tipo de microorganismo hace? Causa olores muy desagradables. Ellos producen el H2S, ¿no? El ácido sulfídrico o gas sulfídrico, y este caso da el olor a huevo podrido y también genera altísima turbidez. Entonces, con ese tipo de microorganismo, el olor o altera las calidades de olor del producto. Características: metabolizan azúcar con fermentación bastante lenta y normalmente la temperatura de mayor desarrollo es entre 28 a 32 grados. Después vamos para bacterias acidófilas. Las bacterias acidófilas entran toda la familia de lactobacilos, los aliciclobacilos y los acetobacteriaceae también entra ahí. Origen: ambiente, insectos, frutas. ¿Qué tipo de problema causa? Producción de ácido láctico, altera el pH del producto, generando entonces también olor muy desagradable. Entonces, en esa situación, ela interfiere drásticamente en el metabolismo de las levaduras. Entonces, ¿por qué? Porque elas compiten con la situación de pH con las levaduras, multiplicando mucho más rápido, e incluso producen acetaldehído, ¿no? Las bacterias acidofílicas producen acetaldehído, que es carcinogénico. Son bastante resistentes al alcohol y tienen una amplia límite de temperatura. Entonces, ela puede multiplicarse a 20 hasta 40 grados de temperatura. Las levaduras salvajes, ¿no? Son levaduras que no son las que nosotros queremos dentro del día a día de la producción. Y de ahí entra entonces la Brettanomyces, Deckera y todo que son levaduras que no son la Saccharomyces. La origen, elas pueden venir de insectos, frutas, cuando hay producción de alimentos o de bebidas que utilizan barricas de madera. Estas barricas tienen la tendencia a formar, a se juntar bastante estas levaduras salvajes también. Producen etilfenoles, tienen altísima producción de gases, el metabolismo es mayor do que el metabolismo normal de la Saccharomyces. Eh, metaboliza la maltosa, destrosa y también la destrina. Algunos otros productos son, muchas veces queremos las levaduras para fermentar y producir etanol. En esa situación hay ese tipo de microorganismos que producen otros etanol, no, otros tipos de alcohol, que no es el etanol. Pueden producir pentanol, butanol y hexanol, todos son alcoholes que tienen un sabor muy fuerte, ¿no? Entonces cambia el sabor de la bebida. Y ahora entonces, hablando de la característica como tal, la tecnología está basada en hibridización o hibridación de RNA. No es un PCR. Entonces, cuando hablamos de hibridación de RNA, es diferente de una prueba de PCR, porque la prueba de PCR amplifica material genético como DNA. En esta situación, vamos a identificar, no es necesario amplificar RNA, porque la presencia del RNA ya está en altísima concentración en los microorganismos. ¿Bien? Para hacer esta prueba son necesarios solamente dos equipos. Una centrífuga tradicional, lo único que se utiliza son centrífugas que utilizan
tubos pequeños de 2 mililitros, ¿está bien? Y un termoagitador. Un termoagitador donde se va a colocar esta plaquita que ustedes están viendo en la imagen de la derecha. Entonces, y que ustedes vieron desde el inicio de la presentación, ustedes vieron una placa que yo llamaba de placa de lisa, ¿no? Entonces, vamos a necesitar un agitador donde se puede encajar esta plaquita y se va a agitar y calentarlo. No hay interferencia en la matriz del alimento. Yo voy a mostrar más adelante en esta situación por qué no hay interferencia con la matriz del alimento. Por dos situaciones. Primero, es porque gran parte de las bebidas dentro de la industria es posible filtrar. Entonces, cuando se filtra, nosotros vamos a utilizar la membrana que retuve o que detuve donde están los microorganismos que queremos. Y vamos a colocar esa membrana en un caldo. O la otra parte, si es una muestra que tiene, por ejemplo, pulpa de frutas o que tiene grumos, ¿no? O que son difíciles de filtrar, lo que hacemos es pesamos, por ejemplo, 10 gramos y colocamos 90 de medio de cultivo. Los medios de cultivo son los tradicionales que son utilizados en la industria de bebidas. ¿Está bien? Entonces, vamos a mantener en esta incubación de 24 a 48 horas. Entonces, si en la membrana yo tenga 1 UFC, ela se va a multiplicar de 1 UFC a 10 a la tercera en 24 a 48 horas y vamos poder detectar. Detecta organismos viables, y eso es un punto bastante importante. ¿Por qué no usar PCR? Nosotros como Merck, nosotros tenemos técnicas de PCR. Tranquilamente, dominamos bastante bien la PCR. ¿Por qué decidimos no usar PCR en esta técnica para alteradores de calidad? Porque la cantidad de alterador que va a existir en una muestra puede ser muy alta. Y los procesos de pasteurización, por ejemplo, van a eliminar esos microorganismos. Pero si estoy detectando PCR, cuando yo elimino el microorganismo, el material genético como ADN se queda dentro del líquido, ¿no? Se queda dentro del jugo. Si yo pasteuricé el jugo y tenía una carga muy grande de aliciclobacilos, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener ADN del aliciclobacilo, pero está muerto. Pero como estás utilizando un PCR, yo amplifico el material genético del aliciclobacillus. Voy a dar un positivo, pero es falso, porque en verdad el aliciclobacillus ya no está más ahí. Lo que está es solamente el material genético. Por eso que nosotros utilizamos RNA, porque el RNA, en el momento que se destruye la célula, que se causa la lisis de la célula, el RNA no se mantiene, él completamente es eliminado. Bien, resultado en 2 horas. Y es de bajo costo por eso, porque no necesita equipos muy sofisticados, centrífuga y termoagitador, nada más. Y es de bajo costo, ¿no? O sea, la forma de hacer es bastante fácil. Yo cambié de diapositiva ahora, no sé si ustedes están consiguiendo ver. Yo estoy en una diapositiva que nosotros explicamos exactamente. Aquí yo estoy colocando un ejemplo de una metodología que existe en el mercado para detectar DNA. Y el tema que yo expliqué ahora de riesgo de falso positivo, por qué nosotros decidimos detectar RNA y no DNA, es justamente por ese tipo de situación. Miren que en ese círculo central que yo estoy colocando aquí, entonces yo pegué el flujo de trabajo de una metodología que analiza ADN y qué ellos están utilizando para eliminar células muertas. Aquí están. Es esta, transferir 500 microlitros para ese tubo. Después hay que agitar varias veces
y después colocar el tubo dentro de una caja y esta caja tiene luz ultravioleta. Esa luz ultravioleta es para supuestamente eliminar el DNA de células muertas y a partir de ahí poder detectar células vivas. Entonces, esta es una comprobación, como estoy mostrando, es una técnica de PCR y es justamente si la técnica de PCR no incluye una eliminación del ADN de células muertas, va a generar falso positivo. Entonces, por esta razón, nosotros eliminamos la detección de PCR para detectar RNA. Ahora nosotros no estamos amplificando nada, no hay amplificación. Entonces, por eso que no es PCR, no hay cadena. Lo que vamos a hacer es detectar RNA ribosomal. Es muy, por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de un RNA ribosomal. Como ustedes pueden ver, es como si fuera un pedacito de un único lado del material genético. Es como el ADN, ustedes saben que es la cadena, ¿no? De doble lados. El RNA es solamente uno de los lados. Entonces, ¿por qué no necesitamos amplificar? Porque en una única bacteria yo ya tengo 10.000 copias del RNA, porque los ribosomos están espalhados por todo el citoplasma. Entonces, la bacteria tiene ribosomos completamente en su citoplasma. Si hablamos de levadura, mira, levaduras, va a tener 100.000 copias, una única célula de levadura. Ya tiene una cantidad enorme de estas organelas, perdón, de este material genético que es RNA. Entonces yo no necesito ningún tipo de amplificación. Lo que yo voy a hacer es multiplicar en un caldo de cultivo, porque yo quiero poder ver de forma visual. Siempre que necesitamos ver algo con la simple vista, o sea, yo no voy a usar un equipo para detectar, entonces yo necesito concentración alta para poder generar un color suficiente posible de leer. ¿Está bien? Ahora voy a pedir especial atención a esta diapositiva porque es bastante interesante, porque aquí es la parte molecular y cómo nosotros detectamos. Dentro desses frasquitos que eu mostrei aí al início de mi presentación, donde están el kit, ustedes viram vários frascos e hay dentro dele dos reactivos donde hay dos sondas. Estas sondas são sondas para detectar el RNA que queremos analisar. Entonces, si por ejemplo estamos buscando RNA de un aliciclobacillus, entonces imagina que esta línea que ustedes están viendo aquí es RNA de aliciclobacillus. ¿Está bien? Yo voy a tener entonces una sonda que es una secuencia que va a encajar perfectamente en la secuencia del RNA del aliciclobacillus. ¿Está bien? A esta sonda, o sea, a ese pedacito que se conecta al RNA del ciclobacillus, yo conecto una vitamina B7, que es la biotina. Entonces, yo voy a tener un pedazo del RNA conectado a una biotina. ¿Está bien? Esa es la primera sonda. La segunda sonda tiene un otro pedacito del RNA del aliciclobacilo, por ejemplo, pero yo conecto a esta sonda, yo conecto un esteroide. Ese esteroide es llamado digoxigenina. Digoxigenina es un esteroide. Entonces, este es el momento de la hibridización o hibridación. Es el momento donde se conecta las dos partes, las dos ondas, esta y esta, se conectan al RNA que yo estoy analizando. Perfecto, entonces ahora yo tengo la hibridación hecha
Y esa hibridación está pegado al RNA, biotina y tigoxigenina. Próximo paso es transferir este líquido o esta muestra que está ahora con la hibridación hecha, y yo transfiero para dentro de los pocillos. Y esos pocillos parece que están vacíos, pero no están. En las paredes, entonces yo estoy colocando aquí, no sé si ustedes están consiguiendo ver, yo estoy colocando aquí, estoy colocando una flechita mostrando la pared de la microplaca. Esta microplaca, todas sus paredes están cubiertas con una biopelícula, y esta biopelícula es del componente, es una proteína llamada streptavidina. Perfecto. Ahora estoy colocando un líquido donde tiene mi RNA objetivo dentro de ese líquido, y la streptavidina tiene altísima afinidad a vitamina B7, a biotina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta biotina que ustedes encontraron aquí se va a conectar a la pared de las microplacas. Entonces, yo estoy aquí haciendo el proceso de captura del RNA en las paredes de la placa. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ahora eu já capturei. Próximo passo é revelar a presença desse RNA. O próximo passo é o passo 3. E o passo 3, a hora que eu tenho a RNA capturado, eu coloco aqui uma enzima, e esta enzima reacciona com a digoxigenina, generando um compuesto chamado tetrametilbenzidina. Tetrametilbenzidina tiene color azul. Entonces, cuando hay color azul en el pocillo, es porque hay la presencia del RNA que estoy analizando. Entonces, esta muestra que yo coloqué en ese pocillo está positiva. ¿Está bien? Entonces, como ustedes pueden ver, estamos mezclando una técnica de un formato de inmunoensayo como si fuera antígeno-anticuerpo, pero aquí no es antígeno-anticuerpo. Aquí es conexión o captura de RNA del microorganismo que yo quiero analizar. Y con la presencia del RNA produce color azul. ¿Está bien? Entonces es bastante interesante cómo funciona. Yo voy a intentar accionar un video, ¿está bien? Ahora, si no funcionar, yo desconecto y voy explicando la parte de... Ay, perdón, un segundito. Retornando. Ok. Voy a intentar ahora accionar el video, ¿ok? Vamos a ver si va a funcionar ahí. Parece que está entrando, estoy consiguiendo ver por el video aquí. Tarda un poquito por la transmisión. Ahí está. Estoy consiguiendo ver que ustedes consiguen ver. Está cortando un poco, ¿no? The HybriScan system, an in situ hybridization technology for microbial quality control. The HybriScan system can reduce your time to result by 2 to 14 days, depending on the target organism, while keeping the costs low. It allows the genus and species-specific detection of viable microorganisms only. Sandwich hybridization is not susceptible to matrix interference.
The HybriScan technology can be used for alcoholic beverages such as wine and beer and non-alcoholic beverages like soft drinks and juices. Samples can be prepared in several ways. For liquid samples, after filtration, incubate the filter in the enrichment broth or directly inoculate your sample in the enrichment broth. The HybriScan system is media independent, so any good enrichment media can be used as the method is not sensitive to the matrix. Examples of typical enrichment media are NBB broth for beer samples and BAT broth to detect and identify alicyclobacillus in fruit juices. It is also possible to pick colonies from plates. Give some glass beads into a 2 milliliter microtube using a spatula. Add 10 microliters of lysis buffer A and 40 microliters of lysis buffer B. Choose and transfer a single colony from an agar plate and resuspend it in the solution. Incubate the mix for 8 minutes on the thermoshaker. The next steps are to open the cell walls and release the ribosomal RNA. After mixing the sample carefully, 50 microliters of lysis buffer C is added, and the tubes are incubated for 8 minutes in the thermoshaker at 37 degrees Celsius and 1400 RPM. Centrifuge at 14,000 RPM equal to 16,000 G for 5 minutes. In the meantime, prepare the appropriate number of wells in the microtiter plate. With the hybridization solution and pre-warm the plate in the preheated thermoshaker. For hybridization with the probes, 10 microliters of the standards or the supernatant from the sample extract are added to the corresponding wells of the prepared microplate. Cover the microwell plate with a lid and incubate for 15 minutes at 50 degrees and 500 RPM. Discard the supernate and wash the plate with 200 microliters of washing buffer. Incubate for 2 minutes at room temperature, then discard the solution. Add 100 microliters of prepared enzyme solution and incubate for 20 minutes at 25 degrees and 500 RPM on the thermoshaker. After incubation, there are 2 washing steps. For the substrate reaction, all liquid is discarded. Then 100 microliters of substrate solution G from the vial with the green cap is added to each well. Incubate for 2 to 15 minutes at 25 degrees and 500 RPM in the thermoshaker. Positive samples turn blue. This can serve as an early indication of a positive test result. The substrate reaction is stopped with 50 microliters of... Ok, entonces como ustedes pueden ver aquí, estas colores azules que aparecen en la imagen es donde se identifica la presencia del microorganismo. Entonces es así, existe un control negativo y un control positivo. Siempre las pruebas necesitan tener esos controles y especialmente si hablando en técnicas moleculares, ¿no? Entonces aquí, ¿en qué situación consideramos un positivo? Cuando el azul está siempre más oscuro do que el control negativo. El control positivo es para garantizar que la prueba está bien hecha, ¿no? Que tiene que dar color azul. Control negativo nem siempre da la color azul. Às vezes da un tono de azul bien clarito. Entonces ahí cualquier color de la muestra que sea más oscura, más fuerte do que el tono de la muestra negativa,
perdón, del control negativo indica la presencia del microorganismo. Entonces, es exactamente esta imagen que yo coloco aquí, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que la misma placa pueden tener tonos de azules diferentes. No hay ningún problema. Lo que va a ocurrir es que cuando yo tengo más microorganismo en una determinada muestra, menos en otro, significa que yo tengo más RNA en uno, menos RNA en el otro. Entonces, por eso que uno se queda más, un escudo más fuerte do que el otro. Entonces, ahí basta comparar, sí, basta comparar con el control negativo y considerar entonces positivo. Aquí es exactamente la misma cosa que pasó en el video, en formato de diapositivas. Preparo de muestra, en el lado izquierdo es una demostración de cómo utilizamos la muestra cuando ella es filtrable. Y en las fotos del lado derecho son jugos y alimentos que no son filtrables. Basta pesar 10 gramos o pesar 25 gramos, siempre 1 a 10. Incubar el caldo y pipetear 2 mililitros de ese caldo. Si aquí es una secuencia, como ustedes vieron, basta utilizar una centrífuga normal. Lo único es que esa centrífuga necesita tener el rotor para tubitos de 2 mililitros, ¿no? Y también el termocalentador o termoshaker para calentar la base de, de la bandejita de Elisa. Aquí esta es la última diapositiva. Entonces, ¿cómo vamos a detectar y ver resultados? Existen dos caminos. El más utilizado es por visual, que es por cambio de color azul, como yo ya expliqué. Pero existe una otra forma que en el video iría a empezar a mostrar, que es añadir solución junto con el kit, viene una solución llamada Stop Solution. Básicamente es un ácido clorhídrico diluido, perdón, un ácido sulfúrico diluido, que hace con que estos colores azules cambien de color amarillo. La color amarillo es lo que permite utilizar una lectora de ELISA a 450 nanómetros. Y a 450 nanómetros es posible entonces observar la absorción de luz o densidad de óptica. Y esa densidad de óptica es comparado con el positivo y negativo. Entonces, con base en esto va a salir un reporte impreso. Entonces, esta técnica permite un reporte impreso, pero ahí necesitaría la lectora para leer, o entonces visualmente usando la color azul. Yo coloqué aquí un listado de otros kits de identificación que mencioné. Entonces, hay varios lactobacilos, como ustedes pueden ver ahí, Legionella, Leuconostoc, Megaesfera, Pectinatos. Entonces, tengo una lista bastante interesante, bastante grande. Bien, y con esto yo finalizo y abro para preguntas, si ustedes tienen preguntas. Por si acaso ustedes necesitan más información, ustedes pueden contactar con nuestro distribuidor, el Agrobiotech. Creo que Luzmir está ahí con ustedes presencialmente. No, estaba hoy por la mañana, no sé si está ahora también. O entonces también puede comunicar con nosotros a través de BioM, que es Biomonitoring, ¿no? biomlatam@merckgroup.com. ¿Está bien? Y yo abro entonces para preguntas. Un minuto, señor Luis, que voy a... Quítalo. Deme un minuto que vamos a pedir algunas preguntas de las personas que están presentes. Ok, sin problemas. Bueno, ¿hay alguien que tenga preguntas sobre la presentación que acabamos de hacer? Sí, hay muchas. ¿Hay alguien? Un momento. Si escuchas bien, Luis, ahí, ¿verdad? Sí, escucho bien. Dígale. A mí me gustaría conocer si, por ejemplo, el kit que se emplea para cerveza va a detectar
cualquiera de los microorganismos que están en ese grupo y es cualitativa, ¿no? O sea, es una prueba cualitativa y no sabemos si cuántas células viables hay. Y el costo y la vida útil, muy importante. Perfecto. El kit. Muchas gracias. Sí, ¿ya puedo responder? Sí, ¿no? ¿Ya me Sí. escuchan? Ok. Exacto. Entonces, este kit entonces la detección es de esta familia, de ese microorganismo que he indicado ahí en el kit de cervezas. Exactamente, él es cualitativo. Entonces, para liberar lot, no es cuantitativo. Existe una forma de cuantificar desde que no se haga el preenriquecimiento. Cuando hacemos el preenriquecimiento, la intención nuestra es, si hay un pectinatus, por ejemplo, o una Brettanomyces, durante las 24 48 horas dentro del caldo, ese microorganismo va a multiplicarse porque yo por fin voy a necesitar de este tiempo de incubación. Ese microorganismo, a partir de una, yo necesito 10 a la tercera. Tiene que multiplicarse a 1000 unidades formadas de colonia por mililitro. Por esta razón que necesitamos este tiempo de enriquecimiento. Y por eso es presencia-ausencia, porque por el enriquecimiento yo no consigo detectar, no consigo cuantificar. Existe un procedimiento de cuantificación, pero ahí necesitas usar la lectura de ELISA. Que es? Ese kit viene con una secuencia de 4 estándares, 4 patrones. Y esos estándares tienen longitud de onda diferentes. Entonces lo que hacemos es, usando una lectura de ELISA, hacemos los 4 estándares. Esos estándares tienen cantidades de UFCs específicas, ¿no? Entonces yo consigo trazar una gráfica donde hay una curva de densidad óptica. Entonces, ¿para qué sirve? Puede ser que si el caso de un cliente que reclama que una cerveza está con sabor raro o está, o sea, con su comportamiento, su viscosidad diferente, significa que este adulterante ya se multiplicó ahí. Entonces, no es necesario preenriquecer, porque ya debe estar en alta concentración. En esa situación puede hacer una cuantificación en esa situación. Entonces, ¿cuál es la idea? Es cuantificar solamente cuando no se preenriquece, porque el preenriquecimiento es para poder tener sensibilidad a partir de una unidad formada de colonia. La tercera pregunta es sobre la caducidad. La caducidad de esos kits, ellos son fabricados en Austria, en Europa, y tiene 6 meses. Entonces, en nuestros países, consideren más o menos 5 a 6 meses, porque la producción es de 10 meses desde fábrica, y va a llegar en nuestros países ahí como 5 a 6 meses de caducidad. Siempre manteniendo en refrigeración. Son kits refrigerados. ¿Más preguntas? Creo que Luzmil nos va después a decir qué podemos hacer con esa fecha de caducidad, ¿verdad? Eso, ¿Hay y alguien también más que tenga alguna costo, pregunta? en términos de Sí, costo, perdón, también con los míos. Luis, ¿puedes quitarle la presentación para que te vean? Ok, sí, verdad. Perdón, aquí. Y ahí Ok. con respecto a precios, yo prefiero dejar para Luzmil porque no, los precios que tengo son básicamente precios internacionales. Entonces, Luzmil puede ayudar a Ya. ustedes con respecto a esto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Excelente. Señor Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y bueno, ya estaremos en contacto pronto. Perfecto, un gran éxito para el evento y fue un Gracias. gusto. Chao, chao, mantenemos contacto. Bye.